del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Bienvenidos a la Eucaristía Dominical. En la palabra de Dios que escuchamos en la celebración de la Eucaristía, Jesús hoy nos hablará de una actitud que nos cuesta mucho tener, el perdón. Preparemos, pues, nuestro corazón para que la enseñanza de Jesús nos renueve y nos transforme. Pedimos juntos perdón al Señor. Tú, que eres rico en clemencia, Señor, ten piedad. Tú, que no nos tratas como merecen nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú, que nos colmas de gracia y de ternura, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a nosotros. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y Guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura nos prepara ya para lo que luego escucharemos en el Evangelio. Un sabio de Israel nos habla de la necesidad de saber perdonar. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Las palabras de San Pablo nos recordarán ahora una verdad que sin duda ya conocemos, pero que nunca debemos olvidar, que el Señor es el fundamento de nuestras vidas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo que ocurrió, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdonaré porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este relato Mateo, como buen judío, como buen matemático que era, porque era recaudador de impuestos y se dice, bueno, también el Evangelio de él está estructurado casi matemáticamente. Se dice que cuando usa el número 7, como le pregunta Pedro, el 7 es un número que significa la totalidad, pero para aumentar aún más la situación, Jesús dice hasta 70 veces 7, es decir, si multiplicamos y queremos hacer la cuenta, sería 490 veces. Lo que quiere decir aquí no es exactamente el número, sino ver que tenemos que perdonar incondicionalmente. El evangelista quiere expresar la cantidad, pero no y el número perfecto que es el 7,
pero lo que quiere decir que debe ser un perdón, debe ser de calidad y continuado. Perdonar siempre y para siempre. Dios nos habla de un perdón incondicional, tal como su entrega en la cruz fue un acto de amor e incondicional hacia los hombres. Hay momentos en nuestra vida que es muy difícil de perdonar, no es fácil. Nuestra vida es complicada y cada vez más. Hoy en día nos cuesta perdonar incluso a nosotros mismos. Muchas veces vivimos sin estima hacia nosotros, porque este mundo en el que vivimos hace que se diluya ese sentimiento y ese amor incluso hacia nosotros mismos. Eso nos hace que respondamos a veces desmesuradamente ante cualquier situación, ante cualquier ofensa. Primero, lo que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismos tal como nos ha enseñado el Señor y tal como nos quiere el Señor. Cuando descubramos esto, tendremos un sentimiento de paz con nosotros mismos, a pesar de que pequemos. Pero preguntémonos, ¿cuáles son tus sentimientos hacia ti mismo? ¿Qué sentimientos provoca en nosotros el pecado concreto que a veces tenemos? ¿Cómo actúo con la persona que a veces no tragamos? ¿Con una situación difícil en la familia, en el trabajo, en los estudios? Sabemos que esto no es nada fácil. El dolor cuando te lo hacen es algo difícil de mitigar, aunque tengamos la intención de perdonar. Muchas veces hemos escuchado la expresión, perdono, pero no olvido. Esta expresión y otras que están incluidas en nuestra vida, que esta sociedad nos ha ido inculcando de manera sutil, como por ejemplo, piensa mal y acertarás, son expresiones que vienen del malo, del diablo, del mal. Son expresiones que sutilmente se han metido en nuestra sociedad en forma de bien, pero ya sabemos que procede del mal. También es muy normal buscar culpables y castigarlos, y pensamos que así el mal desaparece. Nuestros esquemas muchas veces están lejos del pensamiento de Dios, e inundados por pensamientos del maligno, disfrazados de ángel en forma de bien, como nos diría San Ignacio de Loyola. Pero el perdón es algo que proviene del amor y por tanto del corazón, no de la razón. Quien cambia interiormente a la persona es Cristo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para intentar perdonar, pero el que quita la cicatriz de aquella herida que me causa el dolor es Cristo. Es Cristo que se hace presente en nosotros. Para ello nos tenemos que poner delante del Señor y acudir al sacramento de la reconciliación. Nosotros con nuestra fuerza la mayoría de las veces no podemos perdonar. Curar las heridas, sobre todo aquellas que son profundas, que nos dejan rencor o dolor a lo largo del tiempo. Tenemos que ir al médico. El gran médico es Cristo, a través del sacerdote, y pedir el perdón, pedir la gracia de la reconciliación. Es decir, adentrarnos en el misterio pascual, en la pasión y muerte y resurrección de Jesús, para que nos dé la gracia del perdón de los pecados. Es adentrarnos en el dolor que nos ha producido ese mal, adentrarnos en nuestra conciencia y pedir la gracia de la redención de los pecados. Esto a veces no se acaba ni siquiera con una primera confesión. La confesión debe de ser recibida con continuidad, que la Iglesia nos dice que al menos una vez al año es recomendable hacerla más veces. Los que son personas de fe saben muy bien de lo que hablo. Muchas veces tenemos el pecado continuado, un pecado que a pesar de la lucha personal con él, volvemos a caer una y otra vez. Ahí no debemos perder la esperanza, porque Cristo lo que quiere es que nos abandonemos a Él. Y a pesar de caer, siempre sepas levantarte y estar confiados totalmente en Él. Esto le ha ocurrido a muchos de los santos. Esto a muchos santos le ha supuesto una lucha encarnizada con el mal. Por ello, no hay que dejar resquicio al diablo, como dice la lectura.
pues aprovecha cualquier pequeño desliz para el malo de meterse de manera sutil y fastidiarlo todo. Aquello que tú creías que había superado, un día se desmorona. Solo la oración, la penitencia y la confesión consiguen echar fuera al mal, consiguen redimir nuestros pecados, que sintamos la paz en nosotros mismos. Pues pidamos a la Virgen del Carmen, aquí expuesta también a la Virgen de los Dolores, aquella que supo pisar la serpiente para vivir sin mancha, que nos haga ser hijos de Dios, entregados a Él en abandono, para que Él nos enseñe a perdonar y a amar a aquellos que no nos hacen el bien. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Por la Iglesia, que sea instrumento de perdón y reconciliación, y dé siempre un buen testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo. Oremos. Por todos los pueblos del mundo, que vivan desde el amor y el perdón con justicia y paz. Oremos. Por los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que empiezan el curso escolar, que en este tiempo de aprendizaje los haga crecer sanos en el cuerpo y en el espíritu. Oremos. Por todos aquellos que cuidan de la creación que Dios nos ha confiado, que se sientan continuadores de la obra de Dios que siempre da vida. Oremos. Por los damnificados por el terremoto de Marruecos y por las inundaciones en Libia. Oremos. Por todos nosotros, que como Jesús nos ha enseñado, sepamos perdonar a los que nos han ofendido o nos han hecho daño. Oremos. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos. Que podamos decir con verdad como el criado de la parábola, ten paciencia con nosotros. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oración que ofrece cada uno en honor de su nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No bajen del coro, por favor. Subirá el diácono a dar la comunión.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo
penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Muy importante, muy importante. A partir del lunes cambia el horario de misa. A partir del lunes, la misa de la tarde es a las 7. El fin de semana que viene, sábado y domingo, la misa a las 7. A partir del lunes, todos los días la misa a las 7, menos el martes, que sabéis que es a las 9:30 de la mañana, y los jueves este año la misa tiene que ser a las 6 de la tarde. La razón es que yo tengo que dar clases en Málaga, soy profesor en el Centro de Teología y me han puesto la clase el jueves por la tarde. Así que a partir de esta semana y durante todo el año, los jueves la misa es a las 6 de la tarde. El resto de los días a las 7. Recordad que estamos inscribiendo para los grupos de confirmación de adultos, para los niños de catequesis, las bodas y todo lo demás. Si conocéis a alguien en esas circunstancias, pues decírselo para que se pase por aquí y hable conmigo. Nos despedimos de la Virgen cantando a Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae. En el nombre del Señor podéis ir en paz.